Y me hizo un gusto una vez más reencontrarnos para poder hacer este especial como lo venimos haciendo 3 veces por semana, edición 2021 de Voces del Mundo. Voces del Mundo es ese espacio que encontramos en nuestra radio y que desde aquí para tantos lugares donde charlamos con personas de distintas partes de este planeta y vamos conociendo a través de ello cómo es su día a día, cómo es su vida, pero tratamos de unificar ese criterio que nos está azotando a todos los que vivimos en este planeta, que es esta maldita pandemia. Y hoy tengo el gusto de dialogar con él por segunda vez, ¿sí? En este tiempo que el coronavirus está sometiendo al mundo a una crisis sanitaria que marcará una época, ¿no? Estalló en China hace más de un año y el COVID ha conseguido propagarse por todos los continentes. Hoy en España los contagios son muchos. Vaya si no lo son. Más de 3,5 millones de contagiados desde el inicio de esta pandemia. ¿Con quién vamos a hablar? Es con Jordi. Jordi vive en Barcelona, ¿sí? Es comerciante de alimentación y por segunda vez participa en nuestro programa informándonos sobre la situación en Cataluña, España, ante el rebrote de contagios y la cuarta ola de coronavirus. Bueno, vamos a hablar de esto y vamos a hablar de muchas cosas, por supuesto. Muchas gracias, Jordi. Bienvenido a nuestro programa. Bienvenido aquí a Voces del Mundo desde Argentina. Walter te saluda. Buenas tardes desde España para ti, Walter, y para toda tu audiencia. Estoy encantado de que me hayas dado voz en tu programa que tú también conduces, ¿no? Bueno, muy bien. Decíamos antes de comenzar nuestro programa, ustedes ya en una primavera avanzada, nosotros en un otoño avanzado. ¿Cómo están allí? ¿Sí? En estos tiempos también ustedes preparan ese momento tan especial que es el famoso verano europeo, pero como un poco empañado por esta pandemia, ¿no? Sí, efectivamente, la pandemia la verdad es que nos ha cambiado un poco todo y claro, las previsiones que tú tenías de un verano pues no tienen nada que ver con lo que a la práctica se va a poder hacer, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y vamos a intentar llevarlo lo mejor posible, ¿no? ¿Cómo ha sido para un ciudadano español, ¿no? Como vos, Jordi, un comerciante, en este año que hemos pasado, ya 13 meses de pandemia? ¿Cómo ha sido tanto para ti como para tu familia y los grandes cambios que has notado? Pues mira, la pandemia en mi caso personal y en el de mi familia, por desgracia, nos ha tocado de una manera muy cruda. Nosotros aquí en España, de hecho nos confinamos, como sabéis, el 14 de marzo del pasado año, y yo tuve la desgracia, y mi familia, claro, de que mi suegro en concreto falleció por el COVID el 26 de ese mismo mes, ¿no? De hecho, 4 días antes de ese 26 de marzo se empezó a encontrar mal, con fiebre, dificultades para respirar, fue trasladado él solo al hospital, porque evidentemente en ese momento no podía ir nadie, tal como estaba la cosa, ¿no? Él era una persona de 86 años, pero con una vida súper activa, una vida pues en la cual se iba a sus bares a hacer su cortadito, tenía su gimnasio, hacía sus partidas de ajedrez. Quiero decir que era una persona en buen estado de salud. Sí que es verdad que previamente había tenido en algún momento, pues tuvo un infarto y en otro momento de su vida tuvo un problema también de neumonía, pero ahora estaba muy bien, la verdad. Lo que pasa es que tuvimos la mala suerte de que le cogió el virus por banda y no pudo superarlo, ¿no? La verdad es que fueron días muy, muy duros, que solo sabe el que lo pasa, y solo supimos por él, de hecho, por algunos WhatsApps que él mismo nos escribía y por alguna llamada de la doctora que nos informaba que el estado de mi suegro realmente era muy delicado, ¿no? Claro, claro.
En ese momento, la verdad es que todo era un caos y los protocolos que se utilizaban entonces nada tienen que ver con los que actualmente se utilizan, ¿no? Dicho esto por los mismos doctores y sanitarios. Ellos también han tenido que aprender continuamente de este virus y de su comportamiento, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir es que fue una experiencia terrible, ¿no? Además, tengo que añadir que ya de por sí a todo lo que supone esto se une el hecho de no poder hacer un entierro mínimamente digno, ¿no? Imaginar, en mi caso, por ejemplo, pues bueno, en ese momento aquí en Barcelona solo podían ir 2 personas al entierro, supuestamente. Claro está, mi suegra y mi cuñada estaban en casa con él y tenían el virus también, por lo tanto no podían ir. Entonces se decidió que iría mi mujer y mi otro cuñado. Pero claro, el día en cuestión, yo acompañé a mi esposa, la idea era acompañar a mi esposa hasta la entrada, digamos, de lo que era el cementerio y el tanatorio, ¿no? Entonces el día en cuestión, la verdad es que llegamos allí y la sorpresa fue que el guardia de seguridad que había a la entrada nos dijo que había cambiado la normativa esa misma noche y que el Ayuntamiento de Barcelona prohibía la entrada. Con lo cual dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces la única solución que nos dieron fue que esperáramos a que llegara el coche fúnebre. De hecho, esperamos en la carretera, imaginen la escena, ¿no? Imaginaos la escena. Y esperamos en la carretera, llegó el coche fúnebre y nada, abrieron la puerta por detrás, vimos el féretro y estuvimos como 5 o 6 minutos que nos dejaron y esa fue la triste despedida que hicimos de mi suegro, nada más, ¿eh? O sea que con esto quiero decir que la verdad es que fue todo muy, muy rocambolesco y muy duro, ¿eh? Muy duro. Qué doloroso, Jordi, y en pleno comienzo de pandemia, por lo que decís, ¿no? Sí. Tremendo. Sí, en pleno comienzo, la verdad que sí. Fue al principio. Además, fíjate, Walter, que justo ese 26 de marzo, para que no vienen las desgracias nunca vienen solas, mi madre también fue trasladada al hospital porque ella tiene un proceso de demencia y principio de Parkinson y se la agravó en esos días precisamente, ¿no? Entonces llega un momento en el cual piensas, no puede ser lo que me está ocurriendo, ¿no? El 26 de marzo me está pasando todo, voy a perder a mi suegro, ya lo voy a perder a mi madre. Llega un momento que ves una nube negra ahí y la verdad es que fue una experiencia que, te digo, muy desagradable y muy difícil de pasar. Por suerte, a día de hoy, dentro de lo que cabe, mi madre está bien, con la movilidad muy reducida y es una persona muy dependiente, pero bueno, lo he podido superar, ¿sabes? Ahora, Jordi... Lo que pasa que... Sí. Dime. Sí, esto sucedió a apenas comienzo de pandemia, cuando el mundo, ¿no?, estaba alertado por esto. ¿Les cambió hábitos esto al encontrarse así en la inmediatez, ¿no?, el fallecimiento de tu suegro? ¿Les cambió hábitos a ustedes como familia, que lo siguen hasta el día de hoy? ¿Tuvieron su propio protocolo a partir de ese momento? Sí, evidentemente cuando te sucede una cosa así, claro, es lo que yo siempre digo, el COVID está siendo muy duro para todos, evidentemente, eso es indiscutible, pero el que ha tenido la desgracia de que ha tenido una pérdida de una persona, en este caso muy querida, en este caso mi suegro, como puede ser otra persona muy, muy querida en tu familia, pues realmente tienes que experimentar eso en primera persona para saber lo que es, ¿no? Porque claro, tú pasas por estados de todo tipo, estados sobre todo negativos, sientes rabia, sientes odio, incredulidad, negación, frustración, es decir, etcétera, ¿no? Es una sensación muy mala, la verdad. Y además, unido todo esto a cómo nos encontramos, al hecho de que no podíamos abrazarnos, de que no podíamos darnos, bueno, esa calidez humana, ¿sabes? Todo era por videollamada y poco más. En ese momento, claro, estamos confinados, quiere decir que no teníamos la posibilidad de pues como yo digo, ¿no?, de irte a la montaña y dar una vuelta. Pues no, tampoco podías hacer eso y la verdad es que todo eso lo hizo muy duro, muy difícil. Bien, vives en Barcelona, ¿no? Y las comunidades han aprobado el uso obligatorio de mascarillas así, ¿no? O sea, quien no las usa se multará, aún andando al aire libre. Exacto. ¿Se aplica esa multa? Sí, así es. Mira, actualmente es así en toda España. La mascarilla es obligatoria, ¿eh? Las infracciones van desde los 100 euros en el caso de una infracción leve
hasta puede llegar a ser, en caso de infracción grave, de 600 hasta 30.000 euros. O sea, imagínate, ¿no? De todas maneras, también te tengo que decir una cosa en este sentido, ¿no? Que la gente va con mascarilla por las calles en general, ¿vale? Es decir, yo diría que en un 97-98% la gente va con mascarilla, la gente se lo toma realmente en serio, al menos aquí en España, o al menos lo que yo percibo, ¿no? Aunque es verdad que siempre están los negacionistas o gente que se reúne para hacer fiestas ilegales o botellones, que se saltan evidentemente esas normativas, ¿no? Como un poco una anécdota, te diré que aquí en España hay un compañero tuyo, un periodista famoso aquí, que se llama Jordi Évole, que entrevistó recientemente al cantante español muy conocido a nivel internacional, a Miguel Bosé. Sí. Miguel Bosé es reconocido aquí en España por ser un negacionista de los pies a la cabeza. Es una entrevista que ha causado mucha polémica por todo lo que decía acerca de la pandemia. Todo, evidentemente, para él es una negación, es decir, él no cree en esto, él cree que todo esto es una farsa y bueno, esa es su opinión, evidentemente. Lo que pasa, el problema de eso a veces es que hay gente que lo sigue, ¿no? Por lo que él ha significado en este país, hay gente que lo sigue y bueno, ese es el problema de tener a alguien que tiene voz y dice esas cosas, ¿no? Claro, por Dios, mira, no sabía esto de Miguel Bosé, ¿no? Muy difundido en nuestro programa, es alguien que en lo particular me gusta muchísimo como intérprete, ¿no? Pero bueno, ustedes están exactamente en la cuarta ola de contagios, ¿no? ¿Hay algunas medidas distintas al que ha tomado el gobierno allí en Cataluña? Bien, mira, yo pueda haber percibido, la cuarta ola, de hecho, aquí en Cataluña, o en España, vamos, empezó a primeros de este mes de abril, de este mes pasado, coincidiendo con las fechas de Semana Santa, más o menos, ¿no? Incluso, fíjate tú, que hay una provincia de Cataluña, que es Lérida, que ya se está hablando incluso del inicio de una quinta ola, ¿no? En cuanto a las medidas adoptadas por el gobierno catalán, no se endurecieron, en demasía con respecto a las ya tomadas con anterioridad, ¿no? Están la obligación de mascarilla, evidentemente, que hemos hablado, distancia social, el toque de queda que tenemos, ¿no? Que en Cataluña en concreto es hasta las 10 de la noche, los bares y restaurantes obligados a cerrar hasta las 5 de la tarde, pero en definitiva el hecho de estar o entrar en una cuarta ola no cambia mucho la dinámica de las decisiones tomadas hasta entonces, ¿no? Ustedes están ahí en Barcelona, están en estado de alarma y tienen una fecha de finalización. ¿Por qué te hago esta pregunta? En Argentina, por ejemplo, ahora, las medidas tomadas, el presidente las anunció hace horas nada más, el pasado 30 de abril, y vamos hasta el día 21 de mayo. Ese día 21 de mayo esperamos nuevamente la palabra del presidente, que nos va a decir cómo continuamos, ¿no? Si se incrementan o si se libera más horarios. ¿Ustedes cómo están en este momento? ¿Tienen un tiempo estipulado? ¿Están en estado de alarma? ¿O vienen con una continuidad de cosas a seguir? Sí, te cuento, mira, Walter, en principio el gobierno de Pedro Sánchez nos informó de que el estado de alarma que ya tenemos desde el 25 de octubre finalizará el 9 de mayo, el próximo domingo, de hecho, 9 de mayo, ¿no? A partir de ese momento, al finalizar el estado de alarma, de hecho, se eliminarán una serie de medidas. Por ejemplo, habrá libre circulación de todas las personas entre las diferentes comunidades, cosa que ahora no era así, ¿no? Desaparecerá la suspensión de la libertad de la circulación de las personas en horario nocturno. Como bien te he dicho antes, bueno, había un toque de queda, por ejemplo, aquí en Cataluña a las 22 horas, eso ya desaparecerá y ya podemos, salir hasta la hora que queramos, ¿no? Claro. En este sentido, fíjate tú, que será una paradoja, ¿no? Que el sábado día 8 uno tendrá que estar en su casa a las 10 de la noche, ¿vale? Pero a las 2 horas y 1 minuto después, como tú entras en domingo día 9, ya podrás volver a salir. Entiendo que esto lo van a regular para que no se dé esta situación que, si me permites, es algo cómica, ¿no? Claro. Y por último, desaparecerá también la prohibición de reuniones de más de 6 personas, tanto en espacios públicos como privados. Es decir, ya te podrás reunir con un número de gente más grande, ¿no? Bueno, están en un momento donde va recuperando espacio, van recuperando tiempo. No es que el COVID ya se está yendo, pero al menos los casos están siendo regulados y están bajando, Jordi. Sí, están bajando, por suerte. Y lo que pasa
que sí que es verdad que cada vez está afectando más a gente más joven, ¿no? Porque, claro, el hecho de que tengamos vacunadas a personas más mayores, quiere decir que el problema que tenemos ahora es la gente más joven, la gente de 30, 40, 50 años, pues son los que ahora están algunos en situación crítica, pero evidentemente sí ha bajado el número de contagios, por suerte, ¿no? Bueno, seguramente allí en Barcelona, ¿no? Como en Argentina, ¿no? El impacto económico ha sido tremendo, ¿no? Que se han visto muchos rubros, se han visto muy afectados económicamente. Para ustedes, ¿cuál fue el sector más golpeado? Mira, sin duda, el sector más golpeado aquí, tanto en Cataluña como en España, diría yo, es el sector turístico, porque el sector turístico es clave para nuestra economía, ¿no? Claro. Para que os hagáis una idea, España, antes de la pandemia, era el segundo país en el mundo que más turistas internacionales recibía, solo por detrás de Francia, de hecho, y también el segundo en recibir más ingresos, ¿no? Evidentemente, claro, esto es una cadena. Todos los sectores derivados de ello están sufriendo muchísimo, ¿no? Por ejemplo, claro, tenemos ya no solo eso, es que unido a la falta de turismo se añade de las restricciones horarias, de la movilidad de la gente en el país, y entonces los sectores más afectados yo diría que son el hostelero, evidentemente, la restauración, el pequeño comercio, actividades de ocio en general, los sectores culturales, la automoción, el sector petrolero, es decir, como podéis ver, hay muchos sectores tocados, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me llama mucho la atención que cuando paseo por mi ciudad, Barcelona, es habitual el encontrarme comercios cerrados temporalmente o definitivamente, ¿no? Con el letrero puesto de traspaso, alquiler o venta, ¿no? Eso es lo que, por desgracia, vamos viendo, ¿no? De hecho, hay un observatorio sectorial, el DBK, que afirma que hay sectores que no se van a poder recuperar de la crisis provocada por el COVID hasta el año 2024. O sea, estamos hablando de prácticamente 3 años, ¿no? Sí. Fijaros que solo en el sector hostelero en España se han cerrado 100.000 establecimientos y han sufrido una pérdida de 30.000 empleos, ¿no? A pesar de que evidentemente ha habido un paquete de ayudas públicas de 11.000 millones para evitar problemas de solvencia, evidentemente no ha sido para nada, no ha cubierto para nada las necesidades, ¿no? En este sentido. Hoy en España, ¿cuál es el sueldo mínimo, ¿no? Como para vivir dignamente una familia tipo? Bueno, yo diría que el salario mínimo más o menos en España es de unos 950 euros, aunque evidentemente en nuestro país sigue existiendo la economía sumergida, ¿no? Hay gente ganando por debajo de esta cantidad o sencillamente sin ingresos, ¿no? Una familia, pongamos, de 1 o 2 hijos, les es muy difícil vivir dignamente con este sueldo, porque, claro, desde el comienzo de la pandemia las situaciones económicas de las familias se han agravado mucho, ¿no? Ha aumentado en gran porcentaje la necesidad de ayuda y realmente se nota, porque en muchas ciudades españolas se forman largas colas en los centros de bancos de alimentos, Cruz Roja, Cáritas, ONGs, ¿no? Entonces eso ha aumentado muchísimo y se palpa eso, se ve, vamos. Bueno, pero también el gobierno español ha tomado, ¿no?, una serie de medidas de emergencia para este plan de choque económico, como por ejemplo moratorias de hipotecas en el pago de suministro como para los servicios esenciales, como luz, agua, un bono para atención de personas mayores y dependientes de residencias de ancianos. ¿Cómo podrías ampliar estos conceptos, no? Si te parecen justos, si faltaron algunos, ¿no? Para ustedes, para los que viven allí en España. Sí, a ver, no cabe duda que estas medidas son importantes, porque la situación es una situación única y excepcional que estamos viviendo todos, ¿no? Pero también no cabe duda que no son suficientes para frenar el crecimiento de pobreza en España. Las ayudas en España han significado aproximadamente un 4% del PIB, ¿no? De hecho, España, para que veamos un poco dónde estamos, es el cuarto Estado miembro de la Unión Europea con menos ayudas públicas en porcentaje de PIB nacional, ¿no? Por ejemplo, los países del norte y centro de Europa son de lejos los que más ayudas han hecho para ayudar al bienestar de sus ciudadanos. Para que tengáis un dato importante, ¿no? Pensar que España es el país actualmente de la Unión Europea con la tasa de paro más alta. Está en la actualidad en el 16%, ¿no? Evidentemente,
por todo ello se demuestra que todas estas medidas que España ha tomado, que son muchas, son insuficientes. Hace falta que nuestros políticos se estrujen más la cabeza para tomar más medidas que repercutan en un bienestar mejor para todos, ¿no? ¿Cómo han sido las medidas con respecto a los alquileres? A quienes alquilan inmuebles, ¿también han tenido ayudas? Sí. Hemos tenido ayuda. Pensar que aquí en Cataluña, por ejemplo, la Generalitat ha previsto un presupuesto inicial de 20 millones de euros, ¿no? La subvención, por ejemplo, puede ser del 20% del importe de la renta de alquiler anual y hasta el 40% en función del esfuerzo que represente pagarlo, ¿no? Eso se determina con una cuantía que se tendrá en cuenta del importe del recibo de alquiler del mes anterior, ¿no? Cuando tú hagas la presentación de solicitud. Te hago esta pregunta con respecto a las medidas restrictivas para viajar, ustedes al extranjero y los extranjeros que vuelven a España. ¿Sabés cuáles son hoy, a mayo 2021, para entrar y salir de España? Bueno, pues mira, las medidas restrictivas para viajar nosotros al extranjero, bueno, nosotros nos debemos limitar y restringir nuestros desplazamientos a aquellos países donde la situación de la epidemia evidentemente implica un incremento de riesgo de exposición al virus, ¿no? Para ello disponemos de una información actualizada de la situación de la epidemia por países, ¿no? A través de la web del gobierno, en este caso del Ministerio de Sanidad. Evidentemente al viajar tenemos que tomar todas las medidas de prevención frente al COVID en viajes internacionales, ¿no? Por ejemplo, como anécdota curiosa, aquí te puedo decir que se ha dado una paradoja, ¿no? En la pasada Semana Santa hay familias que optaron por pasar sus vacaciones en el Caribe, ya que aquí en España, claro, por las restricciones que había entre comunidades, no les era posible desplazarse a su segunda residencia o a un pueblo que querían ir o a una ciudad española. Entonces, claro, optaron por pasar las vacaciones fuera y decidieron en muchos casos ir al Caribe. No deja de ser una paradoja, que no te puedas mover por tu país y te puedas ir al Caribe, ¿no? Y en cuanto a lo que me preguntabas de medidas para extranjeros que vuelven a España, a nivel general, desde el 1 de julio del pasado año, si se llega a España, es obligatorio, digamos, cumplimentar un formulario de control sanitario, el FCS que le llaman, ¿no? Claro, además, desde el pasado 12 de noviembre, si además el origen del país de procedencia es uno de los países que están en categoría de riesgo, hay un listado, digamos, de países que actualizan cada 15 días y se deberá presentar de manera adicional una prueba de PCR negativa frente al COVID-19, ¿no? Que la tienes que realizar hasta 72 horas antes, de la llegada a España, ¿no? Además, y a medida que han ido surgiendo nuevas variantes del virus, pues la sudafricana, la de Reino Unido o la brasileña, se han extendido diferentes restricciones para estos lugares de origen. Le quiero decir a nuestra audiencia de Voces del Mundo que yo le agradezco a Claudia, ¿no?, nuestra productora, que me da la posibilidad de hablar contigo, que estamos hablando con Jordi. No tengo que aclarar que es español, su tono, nos gusta mucho a los argentinos el tono de los españoles. Yo le decía a Jordi, decí muchas veces vale, que nos encanta. Bueno, he leído por allí que el presidente español ha dicho que el estado de alarma, que no recurrirá más, de ahora en más, no va a recurrir más a la hora en estado de alarma de España. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, mira, una cosa ya sabemos que son los mensajes políticos, que son muy teóricos, y luego la realidad del día a día, ¿no?, que es la práctica, digamos, ¿no? Que ahí es donde, obviamente, a ver, ojalá tenga razón el presidente del gobierno y se cumpla lo que dice, sería fantástico. Pero si este virus algo nos ha enseñado es que es muy imprevisible, ¿no? Todo dependerá de la evolución de la pandemia, de la vacunación y de las posibles nuevas cepas que puedan surgir en los próximos meses, ¿no? A mí me parece bien, dicho esto, sacar el estado de alarma ha sido un instrumento muy válido, pero pensar que se implantó el pasado 25 de octubre y en una situación diferente en la que todavía no habían llegado las vacunas, ya la situación por suerte ha cambiado, ¿no? Ya estamos en un proceso de vacunación y empezamos a ver un poco algún brote verde por ahí que nos permite tomar esa decisión. De todas maneras, día a día y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Bueno, ¿cómo están allí en España con respecto al dictado de clases, ¿no? Aquí en Argentina estamos semana presencial, semana virtual. Ahora, en donde estoy viviendo,
estamos, bueno, en una parte de la provincia de Buenos Aires, que estamos con clases virtuales para los chicos. ¿Cómo están ustedes allí en España? Pues mira, aquí en España, en general, hasta los 16 años, que sería la ESO, es obligatoria la educación presencial, es presencial. Luego ya con el bachillerato, que sería, bueno, el preuniversitario, digamos, se combina ya medio online y medio presencial, ¿no? Y la universidad, por ejemplo, aquí en Cataluña, se hace de manera online, ¿no? En mi caso personal, tengo una sobrina que está cursando primaria aquí en Cataluña, y la verdad es que en su colegio todas las medidas anti-COVID que se han tomado están funcionando muy bien, bueno, ya sabemos, la mascarilla siempre, el tema de la ventilación, dejan las ventanas abiertas tanto de invierno como en verano, los grupos burbujas en los patios pues no se pueden mezclar evidentemente unas clases con otras. La verdad es que, por ejemplo, en este ejemplo que te pongo, ha habido muy pocos casos positivos, prácticamente casi ninguno, ¿no? Y si ha habido alguno, pues ese alumno ha tenido que hacer cuarentena en su casa, pero en ningún caso ha perdido la clase porque ha tenido la posibilidad de seguir las clases por streaming, ¿no? O sea que, en general, en este sentido, lo que yo he vivido, te puedo decir que ha funcionado bastante bien. Claro que en todas las comunidades funcionará diferente, ¿no? Porque las comunidades aquí a veces pueden hacer de más y de menos, ¿no? Ahora, Jordi, en Barcelona, las manifestaciones hechas por estudiantes un año de pandemia, ¿qué solicitaban puntualmente? ¿Qué nos puedes informar? Porque han sido ruidosas y han llegado a oídos nuestros también, ¿no? Sí. Mira, han sido unas manifestaciones llevadas a cabo en este pasado mes de abril, y realmente los estudiantes lo que exigían se han manifestado para exigir que a los rectores de la universidad que se posicionen a su favor, ¿no? Porque ellos lo que quieren es que firmen un compromiso de medidas a adoptar para poder lograr una universidad pública y de calidad, y sobre todo poner fin a los recortes que han habido desde el COVID y antes incluso del COVID, ¿no? Y eso es un poco lo que están reclamando, y por el hecho de que se han manifestado, ¿no? Ahora, Jordi, han superado en España las 10 millones de personas vacunadas, ¿no? Al menos con una dosis, lo que hace un 93% de las personas de 80 años o más. ¿Tú qué crees? ¿Que si continúan así tendrán inmunidad? ¿Podrán volver a la vida normal? ¿Y en cuánto tiempo? Al menos, ¿qué hablan entre ustedes los españoles? De decir, ¿cuándo vamos a recuperar esta vida normal a este ritmo? Sí, mira, a ver, efectivamente, por ejemplo, aquí en España, la idea es que los mayores de 80 años, como tú bien has dicho, pues que ya están en un alto porcentaje prácticamente, en esta próxima semana ya reciban la segunda dosis y queden inmunizados, ¿no? Luego tenemos la franja que iría de los 60 a los 79, que ya están recibiendo la vacuna, de hecho, y se espera que cuando acabe precisamente el estado de alarma, es decir, el 9 de mayo, el 80% ya estén vacunados, ¿no? Luego ya seguiríamos, digamos, que durante el mes de mayo la franja de 50 a 59 se empezará a vacunar, y cuando esta se complete ya iríamos a la franja de los ciudadanos de entre 40 y 49, entre los que por cierto me encuentro yo, ¿no? A partir de entonces, por debajo de los 40 años está por ver cómo se actuará. Todavía en este sentido no está claro, ¿no? Sin embargo, en números, los últimos datos que tenemos de este pasado 30 de abril nos dicen que la población vacunada con una sola dosis es del 27,5% en Cataluña y del 28,7% en España, ¿no? Y con la pauta completa, es decir, con las dos dosis recibidas, es solo un 11% tanto en España como en Cataluña. ¿Qué es lo que demuestra esto? Es que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Por lo tanto, contestando a tu pregunta, sí que creo que lo alcanzaremos y podremos volver a la vida más o menos normal, pero eso no será a corto plazo, ¿eh? Pienso que quizás debemos esperar como mínimo a finales de verano y con un poco de suerte llegar al 70% de vacunación, que es la cifra de la cual se está hablando como fundamental, ¿no? Para intentar parar este virus. ¿Y se hacen testeos y PCR suficientes para controlar los contagios? ¿Son efectivos? Bueno, sí, a ver, Cataluña de hecho ha descartado, por ejemplo, hacer el test de antígenos en las farmacias, por ejemplo, para que veáis la diferencia, cosa que en Madrid no es así, ¿no? Sí que el Departamento de Salud de la Generalitat contará también con las farmacias para repartir lo que son las pruebas PCR para que los ciudadanos nos tomemos la muestra nasal en casa
la devolvamos a la farmacia y Salud la recoja y la analice. Y entonces Salud te comunicará el resultado mediante un mensaje, ¿no? La idea aquí en Cataluña es que las farmacias ayuden a hacer hasta 10.000 PCRs al día. Vamos a ver cómo sale, ¿no? Pero bueno, una vez más se demuestra que aquí todo el mundo va no vamos todos en la misma dirección, sino que, bueno, aquí en Cataluña, como muchas cosas, pensamos a veces diferente, ¿no? Aquí le damos más importancia a las PCR porque son más fiables y hay otros sitios que no le dan tanta importancia. Entonces, bueno, es un tema que la verdad es que está un poco así de aquella manera, ¿no? Pero sí, se van haciendo. Me decías en el transcurso de la charla, ¿no?, que 2x3 aparecen algunas fiestas así clandestinas. ¿Cómo actúa la policía ahí en Cataluña en caso de saber y llegar al lugar del hecho? Bueno, pues mira, realmente sí, es verdad que se están haciendo muchas fiestas clandestinas en domicilios privados, apartamentos turísticos, en bares, en restaurantes, en sótanos, en almacenes, en naves industriales, es decir que es en muchos lugares, ¿no? Los organizadores de muchas de estas fiestas adoptan muchas precauciones para evitar ser descubiertos, ¿no? Y dan instrucciones a la gente que va a ir para que mantenga la máxima discreción, ¿no? Evidentemente muchos de ellos son descubiertas y por lo tanto la denuncia les cae, ¿no? En muchos casos los mismos vecinos denuncian por ruido. Y claro, para que os deis cuenta, se ha dado el caso de llegar a celebrar las llamadas fiestas silenciosas, en las que los asistentes escuchan la música con auriculares que están conectados por Bluetooth a la mesa de mezclas del DJ, ¿no? Es decir que, claro, son por eso lo llaman silenciosas. Pero bueno, todo eso evidentemente sí que se descubren fiestas y bueno, la actuación policial aquí en Cataluña, ¿no? Sí que las infracciones, por ejemplo, pueden ser por múltiples motivos y van castigadas más o menos desde los 100 euros a los 3.000, las más leves, ¿eh? Y si se trata de locales que incumplen normativas, la sanción puede alcanzar hasta los 60.000 euros, ¿eh? Y para las más graves, que serían ya muy, muy graves, podría llegar incluso a 600.000, ¿no? Evidentemente, no nos engañemos, a medida que la pandemia y sus efectos se van alargando en el tiempo, es más difícil de encontrar a gente y sobre todo a gente más joven, que bueno, todos hemos sido jóvenes y sabemos que tenemos las hormonas un poco revueltas, ¿no? Bueno, sí, pasa en todo el mundo, creo, esto que estamos diciendo. Sí, bueno, sí. Es un gusto charlar con vos, Jordi, ¿no? Uno cuando habla de otro país y piensa que las cosas son tan distintas, a veces estamos tan lejos, estamos a 12.000 kilómetros, pero muchas cosas son muy similares a lo que pasa en la República Argentina, ¿no? Sí. Ahora, por allí he leído que muchos temporeros uruguayos que han ido a trabajar, ¿no?, a los campos de Cataluña y han llevado el virus. Y el de la cepa Manaus, y han dado positivo después de ingresar, ¿no? Con un PCR negativo, a pesar de ingresar con un PCR negativo desde que llevaban de su país de origen, ¿no? ¿Cómo se ha gestionado esta situación? ¿Cómo ha repercutido allí? Bueno, ahí si me permites que tengo que hacer una rectificación. Sí que es verdad que en Cataluña recibimos muchos temporeros, sobre todo para recogida de frutas, etcétera. Sin embargo, creo que este punto que tú me comentas ha pasado realmente en Extremadura, que fueron un grupo de 30 esquiladores de ovejas, ¿no? Que llegaron, bien. Sí, llegaron a Extremadura después de entrar por España vía aeropuerto de Barajas, el aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez, ¿no? Llegaron en un avión porque los contrató un empresario extremeño, ¿no? Y claro, ellos en teoría llegaron en buenas condiciones, pero se detectó un brote, dieron 23 positivos y a la vez, claro, tuvieron 137 contactos, ¿no? Se decidió aislarles bajo vigilancia y ahora se está investigando, de hecho, su paso por las 34 explotaciones ganaderas, todas ellas en municipios de la región. Por lo tanto, sí que es verdad que está muy detectado y está muy controlado porque fue allí, ¿no? Fue en Extremadura y por suerte no logró salir más. En ese sentido ha habido un poco de suerte, pero sí, pasó eso, sí, es verdad. Es verdad, pero fue en Extremadura, perdón. Bueno, sí, fue en Extremadura, exacto. Yo creo que no hay lugar de España, he tenido la oportunidad de estar en varias oportunidades, ¿no? No hay pueblo chiquito, ciudad grande, capital de país, donde uno no camine una cuadra y no se choque con un argentino en España, ¿no? Y son muchos los muchachos argentinos que van buscando trabajo y encuentran y ya están trabajando. ¿España necesita actualmente mano de
mano de obra, trabajadores más jóvenes para impulsar su economía futura, o para, ¿por qué no aumentar la natalidad? ¿Por qué no? Es un momento donde también hay trabajo en España, y si van argentinos. A ver, sí que es verdad lo que tú dices, ¿no? De hecho, España es el destino favorito vuestro para la emigración. Supongo que también ayuda, claro, el hecho de que tenemos el mismo idioma, el clima que tenemos, la gastronomía, nuestra manera de ver la vida, que es lo que tú decías antes, que al final es muy parecida, ¿no? Entonces, es normal, como cuando nosotros hubo una época, los españoles que íbamos mucho a Argentina, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora quizá han cambiado las tornas, porque la situación vuestra también entiendo que quizá es más complicada todavía. Y sí, a nosotros la verdad es que queremos jóvenes argentinos para impulsar nuestra economía, nos viene bien. Y de la natalidad ya ni hablemos, ¿no? Porque ya iba muy baja y se ha desplomado durante el confinamiento, ¿no? Pensar que, por ejemplo, entre diciembre y enero se inscribieron en España 13.141 recién nacidos menos que el año anterior. Y como digo, ya veníamos de años de bajada, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sea aumentar la natalidad, bienvenido sea. Y si tenemos aquí argentinos, pues fantástico. Muy bien, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Jordi, vamos llegando al final de esta charla, lo cual ha sido un placer. Esta pandemia ha quitado ese movimiento de independencia que llevaba adelante Cataluña, que tuvo, podemos, no sé si es la palabra correcta, que tuvo su momento de frustración, pero no, seguramente, que muchos que quieren ver a Cataluña como país estén fuera de ese contexto, ¿no? ¿Cómo es hoy el sistema político que quiere a Cataluña independiente? Bien, este es un problema endémico que tenemos y muy grande que tenemos aquí en Cataluña, que es el de la independencia. Además, en los últimos años el problema, la verdad es que se ha agravado cada vez más y actualmente vivimos en una sociedad muy dividida, ¿no? Para que os hagáis una idea, estamos hablando de que hay un 50% aproximado que quiere una Cataluña independiente y otro 50% que no la quiere, ¿no? Yo creo que esto en una sociedad es lo peor que puede pasar, porque claro, es una situación súper complicada. Buscarle salida a esto es muy, muy difícil, ¿no? Si a todo esto le añadimos que la clase política no ayuda para nada, porque cada uno mira sus intereses, sin pararse por un momento a intentar ponerse en la piel del otro, pues realmente así nos va. Hemos ido varias veces a las urnas sin que hayamos resuelto absolutamente nada, ¿eh? Es más, cada vez el tema se va enrollando más y más, ¿no? Para que os hagáis una idea, en la actualidad tuvimos unas elecciones el pasado 14 de febrero, muy condicionadas, por cierto, por la pandemia, evidentemente, y a día de hoy, 75 días después aproximadamente, todavía estamos a la espera de que los grupos independentistas se pongan de acuerdo para formar gobierno, porque de hecho, tal como quedó, son los únicos que pueden llegar a formar un gobierno, ¿no? Entonces, ni entre ellos se ponen de acuerdo, pues imaginar, así estamos. La verdad es que muy dividido y muy triste, ¿eh? Es una situación muy triste también, la que nos estamos pasando aquí en Cataluña por este tema, sí. Muy bien, Jordi. Quienes vives en Barcelona, no te lo cruzaste nunca a Leo Messi por ahí, ¿no? Para, ¿no? Como para darle un abrazo, saludarlo, no, para nada. Bueno, yo soy un forofo del Barcelona y por tanto, ¿qué decir de Messi, no? Para mí es el rey Messi, o sea, lo que nos ha dado este chico argentino que vino tan joven, ¿no? Tan joven de allí de Argentina, que supongo que sabéis la anécdota que lo fichamos en una reunión con su padre y él con una servilleta, ¿no? En una servilleta de un restaurante, con Xavi Reixac, que era en ese momento formaba parte del staff del Fútbol Club Barcelona, y se reunió allí en un restaurante y firmamos un acuerdo. Pues la primera firma fue en una servilleta, ¿eh? Y a partir de ahí pues hemos tenido, bueno, unos años de leyenda, ¿eh? Yo creo que es recíproco, por eso, ¿eh? Messi necesita el Barcelona y el Barcelona necesita de Messi, ¿eh? Por eso ahora esta situación que estaba un poco así enquistada, esperemos que se resuelva y que Messi se quede, para mí, toda su vida aquí deportiva, porque le debemos mucho, la verdad. Bueno, la última, ¿qué le dirías al argentino? Que vaya al verano en Cataluña, que vaya al verano en Barcelona, que vaya a esas lindas playas, ¿qué le dirías?
Sí, sí, yo pienso que sí, que hay que ir sin miedo, o sea, hemos de perder un poco el miedo y eso sí, evidentemente tomando todas las medidas y igual que si yo voy a Argentina me he de adaptar a las medidas que allí se tomen y si lo hacemos así y vamos todos juntos, ¿por qué no, no? O sea, se puede viajar y podemos volver a reemprender, entre comillas, la vida normal que llevábamos, ¿no? Insisto, con mucha precaución, pero sí, sí, yo estoy convencido de que sí se puede hacer, por lo tanto, venir aquí, que además ya sabéis que os trataremos muy bien. Te mando un abrazo grande, gracias por esta oportunidad de charlar contigo. Sos un ciudadano español, el cual vive en Barcelona, que aceptaste poder charlar con nosotros para conocer un poquito más de ustedes y compararlo con nuestro querido país. Espero conocerte alguna vez personalmente y estrecharte un abrazo. Te mando, ¿sí?, un gran saludo a ti, a tu familia y gracias por todo, ¿eh? No, gracias a vosotros. Ha sido realmente un placer haber colaborado en tu programa, ¿no? Y intentar plasmar de alguna manera esa realidad que tenemos aquí en España y en Cataluña, ¿no? Yo, si me permites, lanzaría un mensaje de esperanza, ¿no? Y sobre todo decir que tenemos que remar todos en una sola dirección, porque esta es la única manera de poder ganar la pandemia y derrotar al virus definitivamente. Es evidente que va a ser un camino muy largo, pero yo creo que juntos lo venceremos. Y si me permites, y como despedida, un saludo para toda Argentina y un saludo muy especial para mi amigo Horacio y toda su familia. Muy bien, y yo le agradezco mucho a Claudio Abrime que me ha hecho el contacto contigo, la posibilidad de que conocernos al menos a través de la distancia, a través de la línea telefónica y entablar esta charla. Un abrazo, Jordi. Un placer, Walter, y espero que si algún día vienes aquí a España, pues nos podamos conocer en persona. Hasta muy pronto, muchas gracias. Muchas gracias. Así. Hasta muy pronto. Así cerramos esta conversación, realmente un placer, ¿no? Con este muchacho Jordi, comerciante, vive en Barcelona, ¿sí? Y formó parte de Voces del Mundo, a quien le agradecemos muchísimo. Gracias, Claudia, desde Salou, España, por haber concretado esta entrevista para Voces del Mundo.